Bendiciones, hermanos, muy buenos días. Hoy empezamos un nuevo mes, ya el mes 8. Ya llevamos 7 meses enteros leyendo la palabra, más de la mitad del año. Le damos gracias al Padre. Vamos a seguir con Jueces y Hechos, vamos a seguir con Jueces el capítulo 15 y con Hechos el capítulo 19. Gracias, Señor, por esta palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder entenderla. Gracias por este domingo, Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulos 15. Jueces capítulos 15. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: «Entrará mi mujer en el aposento». Mas el padre de ella no lo dejó entrar, y dijo el padre de ella: «Me persuadí de que la aborrecía, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar». Entonces le dijo Sansón: «Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere». Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: «¿Quién hizo esto?» Y le contestaron: «Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero». Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: «Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré». Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por ley. Y los varones de Judá le dijeron: «¿Por qué habéis subido contra nosotros?» Y ellos respondieron: «A prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho». Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: «¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto?» Y él les respondió: «Yo les he hecho como ellos me hicieron». Ellos entonces le dijeron: «Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos». Y Sansón les respondió: «Juradme que vosotros no me mataréis». Y ellos le respondieron diciendo: «No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos». Entonces la ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lei. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: «Con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres». Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramath Lehi, que eso significa colina de la quijada. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: «Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos». Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de allí agua, y él bebió,
y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en ley hasta hoy. Esto es la fuente, a ver si lo veo bien, esperamos, porque está un poco pequeñito. Fuente del que clamó y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Bueno, ya seguiremos mañana con la historia de Sansón y vamos a leer Hechos, el capítulo 19, un poquito largo. La palabra se lee así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Bueno, hay un montón de versículos paralelos, pero podemos decir que en Mateo 3:11 hay versículos paralelos a este. En Mateo 1, el versículo 4, 7 y 8. Y en Lucas también, en el capítulo 3, versículo 4 y 16, por si lo quieren anotar y lo quieren leer para seguir con la palabra. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hablándoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, en su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hasta los mismos demonios sabían quién venía de parte de Jesús y quién no, en nombre de Jesús, para ser salvos de los demonios mismos, para que ni creían, que sabían quién blasfemaba, ¿no? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificados el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor,
Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen vendida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, el pueblo nunca ha dejado de idolatrar a las imágenes, ¿verdad? Y menos en aquel entonces que cada imagen era para ellos un dios y lo veneraban como tal. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Me disculpan por haberme trabado tanto. No lo había leído antes. Muchas veces leo el capítulo antes de volverlo a leer. Hoy no lo he hecho pero bueno, ya está leído el día de hoy. Gracias, Padre, por el domingo que vamos a tener. Te damos gracias por anticipado. Acompáñanos y guíanos en este día.
no nos dejes. Llénanos de sabiduría, de entendimiento. Llénanos de tu Espíritu Santo. Que seamos ejemplo para otras personas y que seamos buenos hijos tuyos. Gracias, Padre, por tu compasión, misericordia, por proveernos de casa, comida. Hermanos, bendiciones y hasta mañana.